Todos conocemos el Apocalipsis de San Juan, uno de los libros más enigmáticos de la Biblia, pero no fue el único Apocalipsis al que tuvieron acceso los primeros cristianos. Junto al de Juan, fue ampliamente leído y comentado el de Pedro. Hasta finales del siglo XIX, solo se conocía por referencias y no se tenía ningún texto completo ni fragmento, aunque era uno de los escritos que aparecía en el fragmento muratoriano, la lista más antigua de los libros canónicos que componían el Nuevo Testamento. Precisamente en el fragmento muratoriano se dice que en muchas iglesias se encontraba el Apocalipsis de Pedro. En 1886, en unas excavaciones en Egipto, se encontró una versión incompleta de este curioso Apocalipsis, escrito en griego, y en 1910, otra escrita en etíope, traducida del griego. Ambos documentos difieren en algunos puntos. Los estudiosos no se ponen de acuerdo sobre la datación del Apocalipsis de Pedro y lo sitúan entre el año 70 y el 170. El Apocalipsis de Pedro está escrito como si fuera una conversación entre Jesús y sus seguidores y nos relata qué ocurrirá con las personas cuando llegue el fin de los días. Encontramos primero en él una visión del cielo y luego una del infierno, tal como las tuvo Pedro. Nos explica los gozos de los que van al paraíso y los castigos muy detallados de los que acaban en el infierno. La descripción de este Apocalipsis fue rechazado por las primeras iglesias, las cuales no quisieron leerlo y decidieron descartar este extracto de los textos canónicos que componen el Nuevo Testamento. Así que acompáñame a conocer lo que nos cuenta el Apocalipsis de Pedro acerca de los castigos que tuvo en una de sus visiones. Déjate llevar por algo más interesante. La visión que tuvo acerca de los tormentos comienza así. Vi también otro lugar frente a este, terriblemente triste, y era un lugar de castigo, y los que eran castigados y los ángeles que los castigaban vestían de negro en consonancia con el ambiente del lugar, y algunos de los que estaban allí estaban colgados por la lengua. Estos eran los que habían blasfemado del camino de la justicia. Debajo de ellos había un fuego llameante que los atormentaba, y había un gran lago lleno de cieno ardiente, donde se encontraban algunos hombres que se habían apartado de la justicia, y los ángeles encargados de atormentarles estaban encima de ellos. También había otros, mujeres que colgaban de sus cabellos por encima de este cieno incandescente. Estas eran las que habían adornado para el adulterio, y los hombres que se habían unido a ellas en la impureza del adulterio pendían de los pies y tenían sus cabezas suspendidas encima del fango, y decían: no creíamos que tendríamos que venir a parar a este lugar. Y vi a los asesinos y a sus cómplices echados en un lugar estrecho, lleno de ponzoñosos reptiles, y eran mordidos por estas bestias y se revolvían en aquel tormento. Y encima de ellos había gusanos que semejaban nubes negras, y las almas de los que habían sido asesinados estaban allí y miraban el tormento de aquellos asesinos y decían: «Oh Dios, rectos son tus juicios». También pude ver otro lago, donde había mujeres sentadas, sumergidas en aquel bañal hasta la garganta, y frente a ellas, sentados y llorando muchos niños que habían nacido antes de tiempo, y de ellos salían unos rayos como de fuego que herían los ojos de las mujeres. Estas eran las que habían concebido fuera del matrimonio y se habían procurado el aborto. Y en otro lugar había guijarros más puntiagudos que espadas o que pinchos candentes, y unos hombres y mujeres andrajosos con harapos inmundos rodaban sobre ellos en tormento. Estos eran los que habían sido ricos y confiaban en sus riquezas y no se compadecían de orfanatos y viudas y desdeñaban los mandamientos de Dios. Y en otro gran lago, lleno de materia hedionda, pus, sangre y cieno ardiente, se encontraban unos hombres y mujeres sobre sus rodillas. Estos eran los que habían sido usureros y demandaban interés sobre interés. Había otros hombres y mujeres, los cuales eran arrojados desde un gran abismo, y cuando llegaban al fondo, eran conducidos nuevamente hasta la cima por aquellos que estaban sobre ellos, y volvían a ser arrojados, y su tormento no tenía fin.
Estos eran los que habían profanado sus cuerpos, comportándose como mujeres, y las mujeres que estaban con ellos eran las que se habían acostado entre ellas, como si fueran hombres con mujeres. Y junto al abismo estaba un lugar lleno de fuego. Allí se encontraban los hombres que habían tallado con sus propias manos imágenes para sí mismos, suplantando a Dios. Y junto a estos estaban otros hombres y mujeres con varas de fuego que se golpeaban unos a otros y no cesaban de atormentarse de esa manera. Y cerca de estos, otros hombres y mujeres que se quemaban, revolviéndose y asándose entre ellos. Estos eran los que habían abandonado el camino de Dios. De la visión de los justos, el Apocalipsis de Pedro nos describe lo siguiente. Además dijo el Señor: vayamos a la montaña y oremos. Y yendo con él, nosotros los 12 apóstoles le suplicamos que nos mostrara uno de nuestros hermanos justos que había muerto, para que pudiéramos ver qué clase de forma tenía, y tomando valor, también pudiéramos animar a los hombres que nos oyesen. Y cuando oramos, repentinamente aparecieron 2 hombres parados hacia el este ante el Señor, a quienes no podíamos ver. Emitían un rayo como del sol de sus semblantes, y sus vestiduras brillaban de un modo jamás visto por ojos humanos. No hay boca capaz de expresar, ni corazón que pueda concebir la gloria con que estaban dotados, ni la belleza de su aspecto, y cuando los miramos, quedamos maravillados, porque sus cuerpos eran más blancos que la nieve y más rojos que las rosas, y el rojo se unía al blanco con tal belleza que no puedo expresarla con palabras. Sus cabellos eran rizados y brillantes, y caían elegantemente por sus rostros y por sus hombros como una guirnalda tejida con plantas aromáticas y flores de colores variados, o como un arco iris en el cielo. Tal era su apariencia, y viendo su belleza, quedamos maravillados de ellos por su repentina aparición. Y me acerqué al Señor y le dije: ¿quiénes son estos? Me respondió: estos son los hermanos de ustedes, los justos, cuyo aspecto deseaban ver. Y le dije: ¿y dónde están todos los justos? ¿Y de qué clase es el mundo en el que están y tienen esta gloria? Y el Señor me mostró una región muy grande fuera de este mundo, con luz extremadamente brillante, donde los rayos del sol iluminaban el ambiente y la tierra era feraz con brotes que nunca se marchitaban, y llena de especias y plantas siempre florecientes e incorruptibles, produciendo frutos benditos. Y había tanto perfume que el aroma llegaba incluso hasta nosotros. Y los habitantes de ese lugar vestían como ángeles resplandecientes, y sus vestiduras eran acordes a su tierra, y había ángeles revoloteando alrededor de ellos, y la gloria de los lugareños era la misma, y con una sola voz alababan al Señor, regocijándose en ese lugar. El Señor nos dijo: este es el lugar de los líderes, de los hombres justos. Esto es lo que nos describe el Apocalipsis de Pedro, otro de los evangelios apócrifos. Espero que el video te haya gustado. Recuerda suscribirte y compartir para que sigas disfrutando de este y más contenido de tu interés. Pero sobre todo recuerda, déjate llevar por algo más interesante.